Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de hoy día. El día de hoy vamos a hablar sobre los impuestos. Es necesario saber que los impuestos son necesarios ya que el gobierno, que es el tercer agente de nuestra economía, necesita incrementar sus ingresos públicos para así también incrementar su gasto público también. Entonces es necesario revisar cuáles son los eh, impactos que tienen los impuestos. En este caso, bueno, algunos de los impactos son que desalientan la actividad del mercado. También, cuando un bien ya es gravado, la cantidad vendida disminuye. En este caso, siempre va a ocurrir de que cuando un bien sea tratado con impuestos, siempre la cantidad vendida va a disminuir. También ocurre de que los compradores y vendedores distribuyen la carga del impuesto. Es decir, va a depender de la elasticidad de tanto los compradores como los vendedores para que se distribuyan entre ellos la carga del impuesto. Por lo tanto, necesitamos saber cuál es la incidencia del impuesto y cuál es su estudio para quienes soportan la carga tributaria. Por lo tanto, los impuestos provocan un cambio en el equilibrio del mercado. Cabe destacar entonces de que cualquier tipo de impuesto eh, tanto sea a los compradores como a los vendedores, siempre va a ocurrir una distorsión de mercado tal que la cantidad de equilibrio va a ser menor perdón, la cantidad de tributarias va a ser menor que la cantidad de equilibrio. Entonces también es necesario destacar que los compradores pagan más y los vendedores van a recibir menos. Y esto va a ser independientemente de quién esté grabando el impuesto. Por lo tanto, entonces diremos de que los impuestos tanto a los consumidores como a los productores van a ser equivalentes. Bien, en este caso tenemos un ejemplo de un gráfico que tenemos un equilibrio del mercado de los barquillos, del barquillo de helado, donde tenemos la oferta, que si bien está con la pendiente positiva, y también tenemos la demanda con pendiente negativa. Entonces, en este caso tenemos el precio y la cantidad, donde las cantidades de equilibrio van a ser 100 y el precio de equilibrio van a ser de 3. En este caso, un impuesto, si aplicamos un impuesto sobre los compradores, va a hacer que su demanda se desplace hacia abajo, ya que sus preferencias van a estar disminuyendo debido al cambio a través del impuesto. Entonces, debido al cambio sobre este impuesto, sus preferencias disminuyen, debido ya que su precio también va a ser mucho mayor. Por lo tanto, van a disminuir las preferencias y entonces su demanda va a disminuir. Por lo tanto, se va a desplazar y en este caso se desplaza hacia abajo. Al desplazarse hacia abajo, crea un cambio en el equilibrio, tal que va a desplazar este equilibrio que es uno solo en dos precios, tanto para los compradores como para los vendedores. Entonces, en este caso lo que va a ocurrir es lo siguiente. Al desplazarse la demanda, se crean las cantidades de equilibrio que va a pasar de ser de 100. El impuesto lo que hace es disminuir esta cantidad de equilibrio, en este caso la disminuyó a 90, dado el impuesto de 0,5, y creó dos precios. En este caso creó un precio para los compradores, que en este caso siempre va a ser mayor al precio de equilibrio. En este caso el precio de equilibrio como era 3, el precio de los consumidores va a ser de 3,3, y también va a ocurrir, ahí tenemos el precio sin equilibrio y el precio con equilibrio, o sea, perdón, con impuesto. Y vamos a tener también un precio de los compradores que va a ser menor al equilibrio. En este caso va a ser de 2,8. Entonces, en este caso, al crearse un impuesto, ya no va a haber solamente solo un precio de equilibrio, sino que ahora van a haber dos precios, uno para los compradores y otro para los vendedores. En este caso, que es el impuesto que fue aplicado para los consumidores. Bien, entonces también tenemos que el impuesto vamos a sacarlo por la diferencia entre el precio que pagan los compradores menos el precio que reciben los vendedores. Bueno, también tenemos la otra opción de un impuesto que se aplique hacia los vendedores.
En este caso, la curva de oferta, si se aplica en los vendedores, claramente va a desplazarse la curva de oferta. En este caso, al desplazarse la curva de oferta, va a ser hacia arriba en el monto del impuesto. En este caso va a ser de 0,5. Como la oferta se va a desplazar hacia arriba, lo que estamos diciendo es que la oferta se va a contraer. Dado que este mercado tiene un impuesto, lo que hace el impuesto en la oferta es contraerla, es decir, disminuir la oferta, ya que el impuesto crea desalientos para el mercado. Entonces, al aumentar, o perdón, al desplazarse hacia arriba, se está contrayendo y va a crear un nuevo equilibrio. En este caso, el nuevo equilibrio está con impuesto, que como lo vemos en la curva roja, y este equilibrio, las cantidades de este equilibrio va a ser menor, claramente. En este caso va a ser también de 90. Se va a desplazar entonces las cantidades de equilibrio de 100 a 90, va siendo la cantidad es menor, y también va a provocar dos precios. En este caso va a ser un precio también para los compradores, que va a ser de 3,3, y un precio para los vendedores, que en este caso también va a ser de un 2,8. Entonces, lo que estamos haciendo en este caso fue cambiar el equilibrio a un equilibrio con impuesto, y esto lo que provocó fue el surgimiento de dos precios, uno para los compradores y otro para los vendedores. Entonces tenemos el precio sin impuesto y la diferencia también entre el precio que pagan los consumidores menos el precio que reciben los vendedores va a ser el monto del impuesto. En este caso es de 0,5. Otro aspecto importante que podemos destacar es cuál va a ser la carga, que es la carga tributaria del impuesto. En este caso tenemos un equilibrio sin impuesto, donde está fijado por la oferta. Tenemos acá la oferta sin impuesto, es decir, la oferta en equilibrio, y tenemos una demanda. En este caso, al disminuir la cantidad de lo que está ocurriendo en la estática comparativa, es que disminuye esta cantidad de 100, ¿cierto? Disminuye a 90, y lo que está haciendo esta diferencia es encontrar el precio, perdón, el monto del impuesto. Entonces lo que estábamos diciendo es que el precio más alto, es decir, este precio que reciben los compradores, menos el precio más bajo, es decir, el precio que reciben los vendedores, va a ser el monto del impuesto. Entonces es una forma mucho más fácil también de encontrar cómo resolver el impacto que tiene el impuesto. Entonces es importante destacar lo que habíamos dicho inicialmente, cuál va a ser la incidencia que tiene el impuesto. En este caso es importante encontrar para la aplicación de la carga tributaria cómo se van a distribuir la carga del impuesto. En este caso, lo importante de esta pregunta o va a depender también de las elasticidades que tengan tanto la oferta como la demanda. Veámoslo a través del siguiente ejemplo. En este caso, tenemos una oferta elástica y una demanda elástica. Entonces vamos a suponer esa aplicación donde tenemos una oferta elástica, que indicamos ¿qué significa una oferta elástica? De que esa oferta tiene, o esos vendedores tienen múltiples bienes sustitutos, tales que al cambiar el precio no va a afectar mucho, o al afectar las cantidades no va a afectar mucho en el precio. Y la demanda inelástica va a ser de que esta demanda no va a tener tantos bienes sustitutos, en este caso para la demanda, por lo tanto un cambio en las cantidades sí va a afectar, o perdón, un cambio en el precio o en las cantidades va a afectar en el precio, o no va a incidir tanto en el precio. Bien, esto se puede ver graficado de esa forma. Entonces en este caso tenemos una oferta que es elástica. Gráficamente una oferta elástica es más aplanada, o podría ser con una pendiente unitaria como es en este caso. Y tenemos una demanda inelástica que tiene una pendiente claramente más inclinada. Entonces tenemos la demanda que es más inclinada y una oferta más bien
unitaria. Entonces, tenemos el equilibrio donde obtenemos el precio sin impuesto y en este caso consideramos un impuesto. Al considerar un impuesto, independiente de las cantidades que sea o del monto del impuesto, este se va a aplicar de todas maneras, y al aplicarse van a ver los dos factores que vimos anteriormente. Un precio que pagan los compradores y un precio que reciben los vendedores. En este caso, el impacto o la incidencia que tiene el impuesto va a cambiar mucho tanto para la oferta como para la demanda. Porque si consideramos como referencia el precio sin impuesto, este precio que está ahí, ese precio sin impuesto, si lo consideramos para la oferta, el precio que reciben estos vendedores, el impacto que tiene este impuesto va a ser mucho menor. Es decir, la proporción del impuesto que está recibiendo la oferta es mucho menor que el impacto o la incidencia que tienen los consumidores, ya que en este caso si se toma como referencia el precio sin impuesto y la diferencia con el precio que pagan los consumidores actualmente, esta diferencia, vemos que el impacto o la proporción del impuesto es mucho mayor. Por tanto, va a depender entonces de la elasticidad tanto de la oferta como de la demanda en el impacto que tenga el impuesto. Bien, en este caso, por lo tanto decimos que cuando la oferta es más elástica que la demanda, el impacto del impuesto va a ser más fuerte para los consumidores, porque ellos son ellos que se llevan más bien el impacto o la carga del tributo, y para los vendedores tampoco va a ser tanto. En este caso vamos a ver otro ejemplo en el cual tenemos una oferta que es inelástica y una demanda elástica. Entonces, al graficar una oferta inelástica, va a tener claramente una pendiente mucho más inclinada. Recuerden que una oferta inclinada, si cambia el precio, no va a incidir, si cambia las cantidades, no va a incidir tanto en el precio, y una demanda elástica va a tener una pendiente más bien unitaria para poder comparar la oferta con la demanda. Entonces, en este caso estamos haciendo el equilibrio, tenemos la oferta y tenemos la demanda, y vamos a tener el precio que está sin impuestos, ¿cierto? El precio de equilibrio, y va a haber una aplicación de un impuesto, al igual que en todos igual que los ejercicios anteriores. Esta aplicación del impuesto, al igual que en los casos anteriores, también va a haber dos precios, uno para los compradores y otro para los vendedores. En este caso, al ser la demanda más elástica y la oferta mucho más inelástica, lo que hace es que, como pueden ver acá en el gráfico, la incidencia que tiene el impuesto, en este caso para la demanda, va a ser mucho menor. Este impacto que está acá puede ser medido por esta diferencia unitaria o por toda la diferencia o por el impacto total que tiene el impuesto. Y podemos ver que es mucho menor que, en este caso, el impacto que tiene la oferta, este impacto de acá, que es mucho mayor, en este caso, para la oferta. Por lo tanto, entonces es muy importante encontrar primero cuáles son las elasticidades tanto de la oferta como de la demanda, para poder encontrar el impacto que tienen cada uno de los tributos del impuesto en el mercado o en el mercado del bien. Entonces, cuando la oferta es más elástica, cuando la demanda es más elástica que la oferta, su impacto sobre el impuesto va a ser mucho más fuerte para los vendedores, y para la demanda no va a ser tanto, dada la elasticidad que tiene la demanda. Entonces, mientras más elástica sea la oferta o la demanda, menor va a ser el impacto. Y al revés, si es que la oferta o la demanda es mucho más inelástica, entonces va a afectar mucho más el impuesto. Entonces, por ejemplo, podemos verlo a través de un ejemplo sencillo donde, por ejemplo, tengamos una demanda de insulina, por ejemplo. En este caso, como es un bien más bien inelástico, va a recibir mucho más el impacto para la demanda que en este caso para la oferta. Entonces, ahí hay un ejemplo como de cómo puede incidir también el impacto del impuesto.
Entonces, ¿cómo se va a distribuir la carga del impuesto? Como ya hemos visto, la carga del impuesto es mayor sobre el lado del mercado que es menos elástico. Entonces, para las agentes que tengan preferencia inelástica, va a afectar mucho más el impuesto que para las agentes que tengan o que sean mucho más elásticas. Es importante también destacar los costos del aplicar los impuestos. Entonces, vamos a preguntarnos de cómo afectan los impuestos al bienestar de quienes participan en los mercados. Por lo tanto, es importante encontrar si el impuesto es aplicado a los compradores o a los vendedores y si este precio pagado por los compradores sube y el recibido por los vendedores va a caer. Entonces, veamos el ejemplo. Al igual que los casos anteriores, siempre tenemos que partir por un equilibrio. En este caso tenemos el gráfico del precio y las cantidades que están en equilibrio con la oferta y la demanda. En este caso tenemos el precio sin impuesto y tenemos las cantidades sin impuesto. Se le aplica un impuesto, en este caso esa raya en azul que está vertical es las cantidades que están con impuesto y al igual que en los casos anteriores va a haber un precio pagado por los compradores y un precio que van a recibir los vendedores. Bien, esto no ha cambiado mucho con lo que ya hemos visto, pero y claramente tenemos también el monto del impuesto que va a ser la diferencia de estos precios. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Teniendo ya el impacto listo, tenemos ya el gráfico diseñado, tenemos acá esta diferencia de los precios que pagan los compradores con los precios que reciben los vendedores y la cantidad con impuestos. Acá se logra ver un pequeño cuadrante, ¿cierto? Podría ser más bien un rectángulo, en el cual va a ser el impuesto que se está aplicando. Si eso tenemos con las cantidades que se están vendiendo, es decir, todo ese rectángulo, lo que provoca eso es que se produzca el ingreso fiscal. Por lo tanto, la diferencia de las cantidades que estén pagando los compradores y que reciben los vendedores, o en otras palabras, el impacto del impuesto, si eso se multiplica por la cantidad que se están vendiendo efectivamente o realmente, eso va a aplicar que se produzca el ingreso fiscal. Entonces, este ingreso fiscal es dado por esa multiplicación del impuesto con la cantidad que se está transando realmente. Bien, entonces ahí encontramos también el tercer agente, que va a ser el agente del Estado, en cómo se esté aplicando en la economía del bienestar. Entonces, tenemos también que encontrar los efectos que están produciendo el impuesto. El impuesto en este caso coloca una diferencia entre el precio que pagan los compradores y el precio que reciben los vendedores. Esto es muy importante, ya se ha explicado varias veces y es importante siempre destacarlo, ya que siempre va a ocurrir de que el impuesto va a cambiar el equilibrio y van a producir dos precios que al principio cuesta un poco notarlo, pero va a producir dos precios para los dos agentes del mercado. Entonces es importante siempre ir destacando ese factor. Y también lo segundo es que debido a la cantidad vendida, siempre va a caer bajo el nivel que si se hubiera estado vendiendo sin el impuesto. Entonces también es importante destacar que para una economía de bienestar, un impuesto va a aplicar, por ejemplo, puede aplicar barreras a la entrada o también desaliento en el mercado, pero también es importante destacar que los impuestos también ayudan para paliar o compensar también externalidades negativas que estén produciendo, por ejemplo, en la oferta. Dado un ejemplo, puede ser la contaminación que puede estar provocando una termoeléctrica que al ser muy alta y aplicarle cierto impuesto, esta va a disminuir las cantidades que se estén transando. Entonces, por tanto, es importante destacar que el impuesto sí puede ayudar para paliar un poco esa externalidad negativa. Y
Bueno, otra situación que ocurre, que se había dicho inicialmente, que el tamaño del mercado se va a reducir, ya que las cantidades que se están transando van a ser menores que las iniciales. Por tanto, hay un cuarto factor que está ocurriendo. Bueno, ya hemos visto de que el precio de los compradores va a aumentar, el precio de los vendedores o el precio que reciben los vendedores va a disminuir, va a haber una recaudación fiscal que va a ir para el Estado y va a ocurrir un cuarto elemento que es una pérdida de bienestar. En este caso tenemos, al igual que en los casos anteriores, un gráfico de equilibrio donde tenemos el precio y las cantidades tanto de la oferta como para la demanda. En este caso ya se aplicó un impuesto. Tenemos una cantidad inicial que es Q1 y un impuesto, una cantidad con impuesto que va a ser de Q2, que está acá. Y este impuesto ya fue aplicado, entonces, teniendo dos precios, un precio para la demanda y un precio para la oferta. Acá tenemos como la referencia el precio sin impuesto. Y vamos a tener el impuesto que está aplicado ahí. Y va a haber una menor cantidad por el impuesto. Es decir, Q2 claramente va a ser menor. Se ve también gráficamente, pero importante destacarlo de que Q2 va a ser menor a Q1 dado el impuesto. Y por lo tanto va a haber una valoración diferente para los compradores que para la demanda. Perdón, para los compradores que para los vendedores. Y lo que va a estar ocurriendo en este caso va a ser una pérdida de beneficios de intercambio o una pérdida social. En este caso, esta pérdida social está dada por, bueno, prácticamente son dos elementos. Una es el elemento de la disminución de las cantidades, es decir, que disminuye de Q1 a Q2. Y el otro elemento que va a estar provocado esta pérdida social va a ser por la identificación del impuesto. Es decir, este triángulo que se puede ver acá entre este punto que está justo en Q1, este valor acá para este punto que está entre Q2 y el precio de la oferta, y el otro punto entre también Q2 y el precio de la demanda. Ese triángulo que se logra divisar ahí va a determinar la pérdida social o la pérdida de bienestar para el mercado. En este caso entonces va a depender, como igual que los casos anteriores, va a depender de las elasticidades que tengan cada uno de ellos, va a depender de las cantidades del impuesto, del monto, etc. Entonces, veamos lo siguiente. Por lo tanto, los impuestos generan pérdida de bienestar debido a que provocan que los compradores y los vendedores no obtengan los beneficios que se alcanzan por el intercambio. Entonces, ¿qué determina si la pérdida de bienestar de un impuesto sea mayor o menor? Como ya habíamos visto, esto va a depender de en cuánto va a responder la cantidad demandada y la cantidad ofertada al precio del mercado. Por lo tanto, como ya se ha dicho en varias veces, que esto va a depender de la elasticidad del precio, um, de tanto de la oferta como de la demanda. Entonces va a depender qué tan elástica o qué tan inelástica sea la oferta y la demanda. Veámoslo a través de un ejemplo. Las distorsiones que tienen por el impuesto y las elasticidades. Entonces en este caso vamos a suponer que tenemos una oferta que es inelástica. Como ya se ha dicho, una oferta inelástica gráficamente es una oferta que tiene una pendiente mucho más inclinada. Entonces su pendiente no es más bien vertical. Y una demanda unitaria, en este caso, que no tiene mucha relevancia. Entonces, en este caso, cuando la oferta es inelástica, la pérdida de bienestar es generada por la aplicación del impuesto es pequeña. ¿Por qué? Porque al aplicar un impuesto, en este caso este impuesto que se está aplicando, lo que va a producir es que la carga del tributo sea menor, dado la elasticidad que tiene esta gente, en este caso, dada la oferta. En este caso, si tenemos una oferta que es elástica,
que gráficamente se puede ver desde el punto de vista de que si la oferta es más bien plana, es decir, es más aplanada que la anterior, por ejemplo, te dice que él tiene una oferta elástica y en este caso la demanda sigue siendo la misma. Por lo tanto, cuando la oferta es elástica, la pérdida de bienestar generada por la aplicación del impuesto es mayor. En otras palabras, si lo vemos a través del impuesto, siempre va a estar determinado por un impuesto o el impacto de él va a ser mayor. Bien, si lo tenemos al revés, es decir, si tenemos una demanda inelástica, la pérdida de bienestar que genera por la aplicación del impuesto va a ser pequeña, entonces el impacto va a ser pequeño y por lo tanto la pérdida social o la pérdida de bienestar también va a ser pequeña, ¿cierto? Como se puede ver en el gráfico, si se aplica un impuesto, ese impuesto no va a afectar tanto en la distorsión del mercado. Y al revés, si tenemos una demanda elástica, la pérdida de bienestar generada por la aplicación de ese impuesto va a ser mayor. Entonces en este caso tenemos una demanda elástica, ¿cierto? Que aplicamos un impuesto y al aplicar ese impuesto genera un impacto mayor del impuesto y por lo tanto una pérdida de bienestar o pérdida social mayor. Entonces, mientras mayor sea la elasticidad de la demanda y también de la oferta, mayor será la caída en la cantidad de equilibrio y también va a ser la pérdida de bienestar por la aplicación del impuesto. Es decir, mientras más elástica sea, mientras más elástica sea la oferta o la demanda, también mayor va a ser la cantidad que esté cayendo del mercado, es decir, mayor va a afectar al mercado y por lo tanto, si mayor va a ser ese impacto o esa incidencia en el mercado, también va a ser mayor la pérdida social para el mismo. Entonces, se provoca, podría ser como un trade-off o una disyuntiva entre la pérdida de bienestar y los ingresos fiscales. ¿Cuándo varía el impuesto? Entonces, con cada incremento en la tasa del impuesto, la pérdida de bienestar se incrementa también más rápidamente con el monto del impuesto. Entonces, si lo vemos en un ejemplo, tenemos acá la aplicación de un impuesto pequeño, donde las cantidades que disminuye, más o menos intuitivamente, van a ser menores y va a haber un ingreso fiscal relativamente pequeño. Va a haber una pérdida de bienestar, que es el triángulo que se marca, también que va a ser pequeño. Por lo tanto, no va a exigir mucho tampoco el impuesto. En este caso tenemos un impuesto que es mediano, donde las cantidades que disminuye dado el impuesto van a ser mayores, si lo vemos con la diferencia de estas cantidades, que baja de Q1 a Q2 es relativamente menor. En este caso, la diferencia que cae entre Q1, que es la cantidad sin impuesto, y la cantidad con impuesto, es relativamente mayor. Va a haber una diferencia de precios también mayor. Un ingreso fiscal mayor también. Dado esa gran cantidad de impuestos de cantidades que bajan y la mayor diferencia de los precios, ese ingreso fiscal va a ser mayor y por tanto también la pérdida de bienestar también va a ser mayor que el caso anterior, que va a ser una pérdida de bienestar menor. Y tenemos el tercer caso de un impuesto muy grande, donde las cantidades que caen de Q1 a Q2 va a ser relativamente mayor. Ya el caso anterior, que era mucho mayor, en este caso va a ser más grande todavía. Esas cantidades van a disminuir mucho más. Y por tanto el ingreso fiscal va a disminuir. En este caso ese rectángulo va a ser mucho menor que ese rectángulo de acá. Y también lo que va a ocurrir es una gran pérdida de bienestar, dado esa aplicación del impuesto muy grande. Entonces, si el impuesto es pequeño, el ingreso fiscal va a ser pequeño también, como se ve en el ejemplo 1. En la medida que el impuesto sube, el ingreso fiscal también va a subir. Eso lo vimos en el ejemplo 2. Y también ocurre si es que el impuesto continúa subiendo, como lo estábamos viendo en el ejemplo C, el ingreso fiscal va a caer debido a que los impuestos altos reducen el tamaño del mercado, dado su
impacto en la pérdida de bienestar. Bien amigos, en la clase de hoy entonces revisamos los impuestos, vimos la incidencia, el impacto que tienen los impuestos para los agentes del mercado, tanto para la oferta como para la demanda, en cómo va a incidir en esto si es que cambian sus elasticidades. También vimos el impuesto aplicado en la economía de bienestar, es decir, en cómo afecta en el Estado y en su pérdida de bienestar. Espero que le haya servido la clase de hoy. Cualquier duda o consulta, no duden en preguntarme. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.